Buenas noches. No se olviden que tienen que estar con las cámaras prendidas, por favor. Vamos a empezar con el tema 2. ¿Ok? Vamos a ver hepatopatías. Hepatopatías es un tema súper sencillo, poco tomado. ¿Ok? Durante la asesoría les voy recalcando qué es lo que más viene en cuanto al parcial, aunque bueno, ahora con 40 preguntas imagino que les van a venir más cositas, ¿no? Pero bueno, empecemos. Asesoría 2, hepatopatías. Funciones hepáticas, para comenzar. Las funciones hepáticas, imagino que se las saben hasta el cansancio, las hemos visto en fisio, fisiopato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿De qué se va a encargar nuestro hígado? Se va a encargar de sintetizar proteínas, como la albúmina y lipoproteínas. Sintetiza además factores de coagulación, como el fibrinógeno, protrombina, el factor antihemolítico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es por esto que, si quiero, por ejemplo, ver cómo está mi función hepática, voy a tomar tiempo protrombina, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo sintetiza factores de coagulación. Si mi hígado está dañado, evidentemente no vamos a coagular bien, no vamos a cicatrizar bien, ¿ok? Esto es lo que se daña, por ejemplo, en la diabetes y en la cirrosis. ¿Qué más hace? Desintoxica la sangre, va a neutralizar toxinas de fármacos y la hemoglobina. Además, transforma el amonio en urea, sirve como depósito de sustancias como el glucógeno, la B12, hierro, cobre, etcétera. Va a producir bilis necesaria para la digestión de alimentos y metaboliza carbohidratos dándole la función a la gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. Por último, eh, se va a encargar de la síntesis de colesterol y producción de triglicéridos. Como había comentado, vamos a tener pruebas de función hepática. Van a ser cuatro. La prealbúmina, que podría llamarse la más específica, ya que la albúmina, bilirrubina y tiempo de protomina pueden alterarse también por otras patologías extrahepáticas. ¿Ok? Entonces, como pruebas de función hepática, vamos a tener prealbúmina, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina. Bueno, estos son los valores de referencia. No es necesario que se sepan todos los valores, ya que al examen de laboratorio viene el valor de referencia, como en este ejemplo, ¿ok? Cada laboratorio maneja un rango referencial, que casi siempre viene al momento de ver el análisis. ¿Sí? Viene el valor referencial y viene el rango de laboratorio. Entonces, no es muy necesario que se sepan esto, pero de cara al parcial, denle una repasada, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener los valores de referencia de todo nuestro perfil hepático que iremos analizando diapositiva tras diapositiva. Vamos a ver entonces las pruebas hepáticas, ¿ok? Las bilirrubinas. Estas son las que más vienen en el examen. Bilirrubina total. La bilirrubina total va a tener un valor normal de 0,1 a 1,1 miligramos por decilitro. Un momento. Ya. Entonces, valor normal 0,1 a 1,1. ¿Ok? Esta bilirrubina total se divide en dos. La conjugada o directa y la no conjugada o indirecta. La conjugada va a tener el 20% de la bilirrubina total y la no conjugada el 70% de esta bilirrubina total. ¿En qué ocasiones va a aumentar la conjugada? Va a aumentar en necrosis, como en cirrosis, hepatitis, etcétera, en infecciones, en la enfermedad o síndrome de Dubin-Johnson, en síndrome de rotor, y un aumento mayor al 50% va a significar una obstrucción extrahepática. ¿Ok? Esta es la que más viene de examen. Bilirrubina total aumentada a predominio directo, obstrucción extrahepática. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? La no conjugada o indirecta. Esta va a aumentar por hemólisis, síndrome de Hilbert, por hematomas y por Kliger-Najar. Puede ser Kliger-Najar 1, Kliger-Najar 2.
¿Ok? Vamos a ver las diferencias entre cada uno. Pero la más tomada es la de la hemólisis. ¿Cuál es la pregunta típica? Bilirrubina total aumentada a predominio indirecto, hemólisis. Y por ahí les pueden poner el valor también de la hemoglobina, que van a ver que la persona está con anemia, ¿ok? Puede ser una anemia hemolítica, ¿sí? Eso lo vamos a ver también cuando veamos las clasificaciones de anemias. Hasta ahí, bilirrubina. Luego tenemos a la fosfatasa alcalina, o ALP. Esta va a tener un valor normal de 60 a 170 unidades por litro. Se va a producir en el hígado y en los huesos. Es por esto que no nos sirve su análisis, digamos, de solo la ALP, sino que tiene que ser valorizada junto con la GGT. La GGT nos va a servir para saber si hay obstrucción biliar o la colestasis. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Si la ALP aumenta junto con la GGT, vamos a tener una obstrucción biliar confirmada. Si solo aumenta la ALP y mi GGT está normal, entonces significa que es un problema de los huesos, ya que habíamos dicho que esta ALP está producida en el hígado y en los huesos. ¿Sí? Tiene que ir de la mano sí o sí con el aumento de la GGT. Bueno, este es un examen de la... igual como no salen los datos recientes, no hay problema. Esto es para mostrarles cómo salen en laboratorio, ¿no? Como les había indicado, va a salir el examen, el resultado de la paciente, ¿ok? Y va a salir su rango referencial de laboratorio en el cual se realizó el examen. En este caso, esta paciente está dentro, acá está dentro de los valores normales de GGT, no hay obstrucción, pero su ALP está levemente elevada, ¿verdad? Entonces acá de repente tiene un problema en los huesos, ¿no? Habría que valorar la historia clínica. Pero como GGT está normal, acá no hay obstrucción, ¿verdad? Listo. Seguimos. Ya vimos ALP, ahora vamos a ver la GGT o gamma glutamil transpeptidasa. Esta gamma glutamil transpeptidasa, como había comentado previamente, es un indicador de colestasis, ¿ok? Indicador de colestasis. Tiene una vida media de 7 a 10 días y puede estar aumentada también por el uso de medicamentos, como el etanol, fenitoína, barbitúricos, etc. Lo que esto es importante recordar porque por ahí he visto una pregunta que habla de en qué otras instancias puede estar aumentada esta GGT, aparte de la colestasis. ¿Ok? Y es por medicamentos. Creo que el ejemplo es con fenitoína, no recuerdo, pero es por medicamentos. Ya, hablando de medicamentos, algo que no mencioné acá, el hígado, recuerden que desintoxica la sangre, neutraliza toxinas de fármacos, ¿verdad? Entonces, así mi paciente, por ejemplo, no venga con ictericia, no venga con algún problema hepático, si yo le quiero poner, por ejemplo, le voy a hacer una cirugía y le quiero poner anestesia general, tengo que pedir un perfil hepático, porque tengo que ver cómo está funcionando ese hígado. Si mi perfil hepático no me da buenos resultados, no tengo buen tiempo de protrombina, eh, mis transaminasas son elevadas, a ese paciente no le puedo poner anestesia porque todo lo va a consumir el hígado y esa cirrosis la voy a exacerbar, ¿verdad? Entonces, también para ver tema de qué medicamento se le da al paciente o qué medicamento y cuál no le puedo poner o qué anestesia se le puede poner, también para eso se evalúa perfil hepático, ¿ok? Me había olvidado ese detallito. Ya, estábamos acá con la GGT. Valor normal, en mujeres 28 y en los hombres va a ser de 40, ¿ok? Aproximadamente. Todos estos rangos son referenciales ya que, como les digo, varía según el laboratorio. Cada laboratorio maneja sus rangos referenciales. Luego vamos a tener a las transaminasas. Las transaminasas son indicadores de necrosis, ¿ok? Nos van a alertar del daño hepático. ¿Cuáles vamos a tener? Son dos. Tenemos a la TGP o ALP, alanina aminotransferasa,
Esta va a ser hepatoespecífica y va a tener un valor normal de 5 a 37 unidades por litro. Luego tenemos a la TGO o AST, que es la aspartato aminotransferasa. Esta no es hepatoespecífica ya que se puede encontrar también en el músculo. ¿Ok? Entonces, si le preguntan cuál es hepatoespecífica, TGP o ALT. Su valor normal va a ser de 10 a 40 unidades por litro. ¿En qué otras, qué causas, en qué circunstancias pueden aumentar esas transaminasas? Van a aumentar por causas hepáticas comunes, poco frecuentes o extrahepáticas. Comunes, alcohol. Si hablamos de alcohol, hablamos de cirrosis. Hepatitis, ¿ok? La B, la C. Hepatitis víricas agudas, también tenemos al VIH, a esteatosis y fármacos, ¿ok? Lo que les estaba comentando, ¿no? Si se le da a un paciente que está cirrótico, se le pone fármacos hepatotóxicos, evidentemente las transaminasas van a verse afectadas porque se va a exacerbar esa hepatopatía. Poco frecuentes tenemos hepatitis autoinmunes, hemocromatosis y déficit de alfa-1 antitripsina. Extrahepáticas vamos a tener a la hemólisis, miopatías, ¿ok? Enfermedades musculares, por lo que habíamos mencionado acá, hipotiroidismo, ejercicio intenso, también por lo mencionado previamente, enfermedades biliares y neoplasias. Ya, acá les puse otro examen que saqué del hospital la semana pasada. Acá, por ejemplo, veamos estos valores. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, uy, están todos con cámara apagada, ya, ahorita, ah, no, ya los vi. Ya, si yo te digo, por ejemplo, Waldo André, con estos valores referenciales de ALT y AST, ¿este paciente podría tener cirrosis? ¿Sí o no? Considero que sí, porque al menos lo que es el ALT es más hepatoespecífico, entonces probablemente sí sea cirrosis. Pero mira, acá los rangos referenciales te dicen que es de 7 a 52 y el paciente tiene 15,92. Entonces, está bien el paciente. ¿Sí? Ya, seguimos. Tenemos albúmina. La albúmina va a evaluar la síntesis proteica. Tiene una vida media de 20 días y un valor normal de 3 a 5. ¿Ok? Marcador pronóstico de cirrosis en destrucción, va a disminuir en destrucción masiva del tejido hepático. ¿Por qué? Porque evidentemente si mi hígado no está funcionando bien, no va a sintetizar proteínas. Entonces esta albúmina va a descender. ¿Ok? Es por eso que es un marcador pronóstico de cirrosis. Luego, 6. Tiempo de protrombina. Evalúa síntesis proteica del hígado y la velocidad de formación de coágulo. ¿Ok? Esta es la más analizada. Bueno, todas se analizan, pero para cuestiones de cirugías mayores, hay que ver que el paciente coagule bien para que pueda tener una buena recuperación, ¿verdad? Entonces, se analiza el tiempo de protrombina. En este caso, se ve la vía extrínseca de la coagulación, los factores 2, 5, 7, 9 y 10. Es un marcador de daño hepático relacionado con la severidad y su tiempo normal va a ser de 11 a 13,5 segundos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en los diabéticos. El diabético no cicatriza bien, por eso es que no sé si se habrán dado cuenta que en el hospital, al menos los que están en 2 de Mayo, en Almenara, lo que más se ve es diabético, porque son pacientes que no se controlan, no toman su metformina, o no se aplican la insulina correctamente diariamente o como se les ha indicado, y por ahí pisan, van descalzos, pisan un clavito, pisan un vidrio, lo que sea, se hacen una herida y esa herida no cicatriza y se empieza a infectar todo el pie. Y ahí viene su problema de pie diabético. ¿Por qué? Porque no puede coagular bien, no cicatriza bien y le gana la infección. ¿Ok? Eh, además,
tenemos después a la deshidrogenasa láctica, DHL. ¿Ok? Esta es poco específica ya que se encuentra en el hígado, en músculo cardíaco, en el riñón y en los eritrocitos. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Algo que quieran que repita? Ya. Asumo el silencio como que todo está claro. Ya. Entonces, vamos a ver pruebas inmunológicas. ¿Ok? Pruebas inmunológicas vamos a tener las inmunoglobulinas que van a aumentar en la enfermedad hepática crónica. Tenemos además anticuerpos tisulares. ¿Ok? Que esto ANCA, asma y ANA lo vamos a ver después en autoinmunes. Ahí nos vamos a explayar más sobre esto. ¿Ok? Sino que como lo vi en su nuevo PPT lo agregué, pero por ejemplo en mi ciclo no lo hemos tocado. Pero tenemos entonces cirrosis biliar primaria o CBP. Acá vamos a usar los anticuerpos antimitocondriales AMA, el más importante siendo el anti-M2. Luego, la colangitis esclerosante primaria, vamos a tener 3 exámenes que tienen que dar positivo. Tenemos ANCA, asma y ANA. ANCA va a estar dirigido contra proteínas de gránulos primarios de leucocitos polimorfonucleares y lisosomas de los monocitos. Asma van a ser autoanticuerpos de hepatitis autoinmune tipo 1. Y por último, ANA. Estos 3 tienen que darte positivos para tu colangitis esclerosante primaria. ¿Ok? Como les comento, esto de ANCA, asma y ANA lo vamos a ver más cuando veamos las enfermedades autoinmunes, ya que tienen patrones característicos que también es interesante reconocer. Luego tenemos marcadores virales. ¿Ok? Acá vamos a ver los más importantes, que es hepatitis B, C y A. Entonces comenzamos con la B. La hepatitis B es un espanavirus. Acá vamos a tener 3 marcadores. Esto también es bastante preguntado. 3 marcadores, ¿ok? El primer marcador cuantitativo tenemos a lo vamos a poner más fácil para no confundirse, S, T y E. La S va a ser marcador de hepatitis crónica, ¿ok? S, hepatitis crónica mayor a 6 meses. La C va a ser de infección reciente, una infección aguda. Y la E va a significar una replicación viral activa, ¿ok? S, hepatitis crónica, la C, o core, de infección reciente y la E de replicación viral activa. Esos van a ser los marcadores virales de hepatitis B, ¿sí? Además, aclarar que la hepatitis B es un virus ADN, es el único virus ADN. ¿Ok? Miren, hepatitis A es ARN, hepatitis B ADN, la hepatitis C también va a ser ARN, hepatitis D también es ARN y hepatitis C es ARN también. El único virus de la hepatitis que va a ser ADN va a ser hepatitis B. ¿Ok? Eso también es pregunta de examen. Seguimos. Bueno, esto se puede dar por contacto íntimo también en cuanto a transmisión, puede ser parenteral o por contacto íntimo. ADN ya lo comentamos y su diagnóstico precoz. Habíamos dicho que las transaminasas aumentaban en cirrosis y en hepatitis. En hepatitis, ¿ok? Entonces ALT y AST van a servir como marcadores de diagnóstico precoz. Luego vemos la hepatitis C. La hepatitis C es una infección crónica asintomática, tiene tendencia a desarrollar cirrosis y carcinoma.
se va a curar en 80% de los pacientes y el 20% se fibrosa. Este 20% que se fibrosa son los que me resultan en cirrosis y carcinoma. Entonces, cuando yo voy a evaluar una hepatitis C, la voy a evaluar por tamizaje normal, porque, bueno, hay pacientes que a veces van a consulta porque quieren descarte de VIH, descarte hepatitis C, descarte sífilis, etc. ¿Ok? Entonces, ese es un paciente típico. El otro caso es cuando ya yo tengo mi diagnóstico de cirrosis y tengo que saber por qué mi paciente tiene cirrosis. Si ha sido alcohólico, por ejemplo, no alcoholismo, que es el 80%, por así decirlo, alcoholismo, o si ha sido por una infección de hepatitis C previa. Entonces, en ese caso, yo a mi paciente le hago esta prueba de hepatitis C. Ahora, ¿cómo se valora? Se hace primero, entonces, dos pasos, ¿ok? Primero, se le hace una prueba rápida ELISA, una ELISA anti-HC. Si esta prueba rápida ELISA me da positivo, voy al siguiente paso. Para confirmar el diagnóstico, le tomo un PCR cualitativo, ¿ok? PCR cualitativo de carga viral. Si esta carga viral es detectable, me va a confirmar la presencia de infección, ¿sí? Si esta carga viral no es detectable, puede ser o un falso positivo de esta ELISA, o puede ser que esta hepatitis ya es de años y ya se resolvió, ya se curó sola. ¿Ok? Tenemos esos dos casos. De nuevo, ¿sí? Sospecha de hepatitis C. ELISA primero. ¿Ok? ELISA. Mi ELISA sale positivo, tengo que ir al siguiente paso. PCR. Si mi PCR carga viral sale detectable, entonces acá ya confirmé la infección. Si mi PCR carga viral sale indetectable, entonces acá o dio falso positivo mi ELISA o esa hepatitis ya se resolvió por sí sola. ¿Ok? Esto en cuanto a hepatitis. Por último, hepatitis A, esta no se cronifica y el diagnóstico se va a hacer a través de la IgM. La IgM va a ser la primera en aparecer, ya que aparece a los 5 días previo a los síntomas, y también vamos a usar la IgG. ¿Ok? Bueno, esto ya se los había mencionado, era nada más eh, para destacar esta parte. ¿Ok? Ya que, bueno, lo vi en pregunta de examen y quería dárselos a anotar. Ya. Hasta acá, de hepatitis, ¿todo claro? ¿Algo que quieran que enfatice más, que me vuelva a repetir? Ok. Podemos agregar también, por ejemplo, de la hepatitis A, su vías de transmisión. Ok, hepatitis A va a ser infecciosa vía fecal oral. Hepatitis B, como se había comentado, es parenteral y sexual. Hepatitis C también es parenteral y sexual. Hepatitis D también va a ser parenteral y sexual. Y hepatitis B es infecciosa fecal oral. La que más se tamiza es la hepatitis C. Es la más común que he visto que se realizan exámenes. Hepatitis A no es de tamizaje obligatorio, ¿ok? Por ahí también he visto una pregunta así, pues te ponen varios exámenes y te dicen cuál no es de tamizaje obligatorio, hepatitis A. Esta no es de tamizaje obligatorio. Listo. Luego, la cirrosis. La cirrosis, como se había comentado, es el estado final del proceso de fibrosis hepática. Esto se puede causar por una hepatitis viral, como se comentó, la hepatitis C, por ejemplo, por alcohol, que esta es la mayoría de los casos, o por enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Acá vamos a tener que la AST y ALT van a estar elevadas, la trombocitopenia, vamos a tener además trombocitopenia, mi TP va a estar prolongada, ya que si no se sintetizan correctamente los factores de coagulación,
mi tiempo de formar ese coágulo, mi tiempo de cicatrización, por así quieren decirlo, va a aumentar, va a ser más largo. Esa herida va a demorar más en cerrar, ¿verdad? Entonces, tiempo protomina prolongado. Vamos a tener además hipoalbuminemia, por lo que les había comentado, de que no vamos a generar, no vamos a sintetizar correctamente proteínas, no vamos a sintetizar albúmina, entonces esta va a disminuir. Vamos a tener además hipergamaglobulinemia y la AFP va a estar elevada también. ¿Sí? Listo. Ahora, esto es más ya semiología. El laboratorio es hasta acá. ¿Sí? Hasta acá, laboratorio. Pero, ¿cómo yo sospecho? Porque el laboratorio es secundario, ¿verdad? Primero tengo que sospechar de mi paciente, que mi paciente tenga una cirrosis. ¿Cómo sospecho de que mi paciente tenga cirrosis? Va a venir un paciente ictérico, ¿ok? Su piel o sus ojos pueden estar amarillos. Yo tengo una foto acá para que lo vean real, ¿sí? Un ratito, un ratito, un ratito. Había un paciente muy... Da igual, dedito. Ya, acá. ¿Sí? ¿Ven? Las escleras están amarillas, ¿verdad? Este es un paciente con ictericia. Ahora, acá ya tengo mi paciente ictérico, tengo que descartar por qué está ictérico, ¿no? Pero simplemente esto para que vean cómo se presenta esta ictericia en un cuadro real, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos en un paciente con cirrosis? Si mi hígado se está necrosando, ¿cómo va a estar a la palpación? ¿Va a estar más grande o va a estar más pequeño? ¿Qué piensan? Llamo entonces. Silvia Alexia, al palpar un hígado cirrótico, ¿va a estar más pequeño o va a estar más grande? ¿Lo voy a poder palpar o no? Supongo que sí, que será más duro. Está más duro, sí, pero no lo puedo palpar porque es más chiquito, ¿ok? Un tejido necrótico se hace más chico, entonces es como que se deshidratara y perdiera tamaño. Entonces no lo puedo palpar. Muchas veces, o sea, al momento de palpar hígado, lo que se hace es como que así tratas de meter y no lo sientes. O también a la percusión igual no puedes distinguir su tamaño. Entonces, ok, no estoy compartiendo. Acá tenía otro paciente. Siempre es bueno que vean los casos reales, entonces les voy mostrando. A ver, ¿dónde estás? No, y acá no está tapado, no lo puedo mostrar. No importa. Seguimos. Ya, entonces, ya dijimos ictericia, ya dijimos el hígado, bueno, va a disminuir de tamaño. Vamos a encontrar además este angioma aracniforme o telangiectasias, ¿ok? Que son como arañitas que se ven en la piel, ¿ok? Esto que está señalado acá, las telangiectasias. Vamos a encontrar también una pérdida de masa muscular o sarcopenia. Puede tener ascitis, que es el cúmulo de líquido, ¿ok? Y algo muy, muy característico que se puede ver en etapas iniciales son las palmas rojas o el eritema palmar, ¿ok? Vamos a ver que la manito del paciente va a estar con varios puntitos rojos alrededor de la palma. Eso es muy característico, ¿ok? Las telangiectasias más el eritema palmar
y la ictericia son muy característicos de cirrosis. Entonces, tú ves un paciente con esas características en el servicio, ahí recién le haces tus pruebas de cirrosis, ¿ok? Porque obviamente no le vas a hacer pruebas porque sí, pues no, tienes que ver primero la semiología. Listo, voy a quitar esto. Ya, listo. Vamos a tener además, ya como clasificación de la bilirrubina, ¿ok? Habíamos visto que la bilirrubina tenía dos partes, ¿no? La conjugada y perdón, conjugada y no conjugada. La no conjugada habíamos dicho que aumentaba predominantemente por la hemólisis, ¿verdad? Hemólisis. Además, va a aumentar en el síndrome de Hilbert, en hematomas y en eritropoiesis ineficaz. La conjugada aumenta por obstrucción del conducto biliar, que es lo que habíamos marcado, va a aumentar también por hepatitis, por cirrosis y por colestasis. ¿Ok? Vamos a ver ahora la clasificación de Hilbert y Klinger-Najar ya para terminar. ¿Ok? Esto también suele ser preguntado, lo he visto por ahí en uno que otro examen, entonces vamos a tocarlo brevemente. Primero, comenzamos con Hilbert. El síndrome de Hilbert es de herencia autosómica dominante, es la más frecuente, tiene una prevalencia del 12%, es una alteración en la conjugación y en la captación. Además, va a significar una hemólisis. En cuanto a valores, la bilirrubina va a tener valores menores a 5 miligramos por decilitro y va a ser de predominio indirecto. ¿Ok? Menor a 5 gramos, predominio indirecto. El pronóstico es normal y además va a responder al fenobarbital. ¿Ok? Hilbert, predominio indirecto, menor a 5 la bilirrubina y responde fenobarbital. Luego tenemos Klinger-Najar 1 y 2. El 1 es autosómico recesivo. Es una enfermedad muy rara y vamos a tener a la bilirrubina en este caso mayor a 20. Mayor a 20 miligramos por decilitro. Predominio indirecto va a significar una muerte precoz y no va a responder al fenobarbital. Por último, Klinger-Najar 2, autosómico dominante, es una enfermedad muy infrecuente y vamos a tener valor de bilirrubina de 6 a 20 de predominio indirecto y responde parcialmente al fenobarbital. Luego, en cuanto a bilirrubina directa, vamos a tener dos ya mencionadas, Dubin-Johnson y Rotor. Ambas son autosómicas recesivas. ¿Ok? Son alteraciones, Dubin-Johnson es alteración en la expresión, la bilirrubina se va a encontrar de 3 a 10 de predominio directa. ¿Ok? Predominio directa. ¿Cómo va a venir este paciente? Va a venir con hepatomegalia, su hígado va a estar muy grande, con acolia y dolor en hipocondrio derecho. Por último, la enfermedad de Rotor. Esta va a ser una alteración en el almacenamiento, la bilirrubina va a ser menor a 7, va a ser predominio directo y tiene un pronóstico normal. Y con eso terminamos hepatopatías. ¿Algo que quieran que repita acá, chicos, para pasar al Kahoot? Ya. A ver, les voy a poner Kahoot. Ya, son 4 preguntas. Sí, súper rápido. Un momento. Ya.
Uy, no sé qué pasó. Un ratito. Ya. Ya, vamos a comenzar. Silver. Ya, perfecto. Siguiente. Ah, perfecto. Todos marcaron uno 4 de Geo. Ya. Recuerda, el GGT siempre con la ALP, ¿sí? Obstrucción biliar, colestasis. GGT, ¿ok? Siguiente. Son parejos. No cargo la imagen. Ahí está. Ahí puse mal la respuesta. Perdón, sí, es falso. Está bien, es falso, falso. Está mal ahí mía, mala mía. Recuerden que estaba dentro de los valores normales, ¿sí?
hemólisis. ¿Ok? Directamente les había comentado que les comentan HB, la hemoglobina, que va a estar en rango de anemia, y la bilirrubina aumentada siempre les van a comentar a predominio indirecto, directamente hemólisis. ¿Ok? Entonces, con estas cuatro, mil disculpas por la tercera, se me pasó la respuesta, pero vamos a ver quién ganó acá. Mariela. Mariela creo que ganó la semana pasada también, ¿no? Ya, me escribes después si te pasó otro examen. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué sería falso lo de cirrosis si es que AST sobre LT es mayor que 1? O sea, 20 entre 15 era como 1,333, entonces no podría ser verdadero. Es que, pero están en valores normales ambos, en realidad. O sea, no están elevados. Sí entiendo lo que me dices de que mayor a uno, el rango, pero en realidad ambos están en valores referenciales normales. O sea, tiene que cumplir eso y también que estén elevados los dos. Ujú, sí. Ay, gracias. Ya. Un ratito. Dejamos de compartir acá. Listo. Les voy a pasar ahora el post-test de laboratorio, semana 2. ¿Ok? Se los paso por acá. Ya. Les acabo de pasar el post-test para que lo vayan completando. Igual había estado revisando sus notas y la mayoría tenía 5 gris, entonces vamos a repasarlo por si acaso, ¿sí? Mientras que lo van haciendo. Tenemos un paciente de 24 años que llega al servicio con ictericia y con fiebre. Al laboratorio vemos que sus transaminasas están elevadas y que su PCR confirma un virus ADN. ¿Ok? Ya con esto podemos descartar todas y la única que nos quedaría es la de hepatitis B, ya que les había mostrado el cuadrito que justamente, ay, perdón, creo que no estoy compartiendo. Ya, ahora sí, esta es la que estaba mostrando. Sí, paciente de 24 años, ictericia, fiebre, transaminasas elevadas, PCR confirma virus ADN. ¿Ok? Acá directamente hepatitis B, ya que les había mostrado el cuadrito. ¿Dónde está mi cuadrito? Acá. Sí, que la hepatitis B era el único virus que era ADN, los demás iban a ser ARN. Entonces, por esto que acá la respuesta es hepatitis B. ¿Ok? Luego, tenemos paciente 45 años con fiebre. A los resultados tenemos las transaminasas normales, la GGT está elevada, bilirrubina aumentada, predominio directo. ¿Ok? Con la GGT elevada y la bilirrubina directa aumentada tenemos que es colestasis aguda. ¿Ok? Cirrosis, ya dijimos, transaminasas están normales, hemólisis no puede ser, ya que tendría que ser predominio indirecto, y hepatitis C tampoco. ¿Ok? Entonces quedaría la colestasis aguda. Luego, paciente de 40 años con ictericia, tenemos GGT, fosfatasa alcalina, albúminas normales. Hemoglobina está en 9, bilirrubina aumentada, predominio indirecto. ¿Ok? Hemólisis. ¿Sí? Predominio indirecto, ya saben de memoria, hemólisis. Por último, paciente de 60 años con hepatitis crónica por alcoholismo. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes pruebas va más acorde a la cirrosis? Habíamos dicho que en este caso serían pruebas de función hepática para ver cómo está funcionando ese hígado. Entonces acá se le haría una prueba de protonina y veríamos que está aumentada. ¿Sí? Eso es el post-test. Ya.
Disculpa, no sale la corrección del post-test. ¿No sale la nota? No. Pues, a ver, dame un ratito. Pero a mí sí me salen sus notas, ¿no? A ver. Silvia González, 20. Sí me sale tu nota. No, sí, es que yo quiero bajar las preguntas como para guardarlo como banco. Y no me sale la opción. Ah, Solo sale que se uy. registra. Si no, les paso igual por captura de pantalla. ¿Sí? En un rato, terminando. Si lo quieres guardar. Ok, Ok. nos puedes captura, dices, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Lo paso ahora por la captura. Ah, ya, genial. Gracias. Ya. Entonces terminamos hepato. Ok. Vamos a ver ahora cardíaco. Un ratito.